transmite. No, sí, no deberíamos saber. LR9 transmite en exclusiva para todo el territorio nacional. Me imagino que tenés preguntas muy ¿Listo? filosas. Moderador. Sí, debería, ¿no? Está mi papá. Bueno, bienvenidos. Tenemos el lujo y el desafío de abrir la parte justamente abierta del festival. Así que gracias por venir. Bienvenidos a todos. Por las dudas, yo soy Pablo Martín Fernández, soy director de innovación en chequeado.com, profesor en la UBA, profesor en la DITELA, de estos temas que vamos a hablar hoy. Y voy a presentar las ideas. Hoy es que hable Eugenia Milchestein primero, que la deben conocer, pero por las dudas, ella es profesora en la Universidad de San Andrés y codirectora de MESO. Bien. Y el señor Tomás Bisón, que es editor de Anfibia, y me dijo que tenemos que decir que somos licenciados en comunicación en la UBA, que ha sido un logro en nuestras vidas. Yo soy licenciada en ciencia política. Ella también. Así que... Obvio. Ella también es muchas cosas más. Todos un poco. La idea es así, o sea, tengo el gran desafío de tratar de que vi las presentaciones. Tenemos que lograr que duren 20 minutos. Ya hablé con los dos, me puse la gorra. Y después la idea es que hagan preguntas. Está buenísimo que hay un montón de gente y pierdan la timidez y al final la idea es que sea un ida y vuelta. Así que sin más, empecemos, así aprovechamos el tiempo. Adelante. Bueno, hola a todos, muchas gracias por venir. Tengo 20 minutos y tengo un experto en manejo del tiempo, como es Pablo Martín Fernández, controlándome. No sé si todos vieron su libro, La fábrica de tiempo, cosa que me pone más presión todavía. Yo voy a presentar los resultados de una investigación en curso que estamos haciendo en el MESO, que es el Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad. La investigación la estamos haciendo con el codirector de MESO, que es Pablo Bukowski, que es de Northwestern University, y con la Universidad de San Andrés, y con mucha gente que ya voy a agradecer al final. Está basado en una encuesta a 700 casos del año pasado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, es una encuesta domiciliaria, y está basado también en más de 150 entrevistas en profundidad con usuarios de distintos medios, que somos todos nosotros usamos distintos medios. Y lo que me parecía que era interesante para los Davids, para los medios Davids luchando contra los Goliaths, era ver cómo son estas nuevas audiencias, qué hacen, qué buscan, cómo se conectan. Entonces, bueno, ¿cómo son? Están conectadas. Si ven en el slide que en la franja de 18 a 29 años, casi universal el acceso a Internet. Están conectadas todo el tiempo. ¿Cómo sabemos que están conectadas todo el tiempo? Porque más del 50%, y el número es todavía más alto, cuando le preguntamos a los que tienen solo entre 18 y 29 años, dicen que están conectados casi constantemente. En las entrevistas hay gente que nos aclara, bueno, no miro el celular cuando estoy durmiendo, nos imaginamos, o bueno, estoy conectado todo el tiempo, menos cuando me estoy bañando. En cualquier momento van a inventar un celular que uno puede usar en la ducha y esa gente no va a aclarar que no está conectado cuando se está bañando porque va a estar conectado cuando se está bañando. Están conectadas principalmente por el celular, el acceso al celular llega al 90%. Y las pantallas tienen una vida social especial. Cuando nosotros les preguntamos qué usas más, casi todos dicen el celular sin dudarlo. Primero el celular, después la computadora, después la televisión. El celular 70%. Estoy todo el tiempo conectado al celular, hasta cuando estoy mirando televisión, es algo constante. Esto es algo que nos dicen en todos los niveles socioeconómicos, en todas las edades. El celular nos acompaña. Tuvimos una entrevistada genial, una señora de más de 70 años, que quería que sus hijos y sus nietos dejaran los celulares en una canasta cuando llegaban a comer a su casa. Le decían, no mamá, no vamos a hacer eso, no abuela, no vamos a hacer eso, porque mirate a vos, y le mostraban fotos de ella mirando el celular todo el tiempo. O sea que la conexión constante nos acompaña a muchos de nosotros y acompaña también a nuestras audiencias. Estamos escribiendo, produciendo, grabando para gente que está todo el tiempo conectada y que está todo el tiempo también por eso distraída. La televisión es un fondo, la televisión no desaparece, pero pasa a ser parte del ruido de fondo, me acompaña, me hace compañía, no le presto atención, pero no desaparece la televisión. Tampoco desaparece como fuente de información, como vamos a ver más adelante, pero el celular pasa a ser una extensión de la mano. Si no lo tengo, siento que me falta algo, si no lo tengo, vuelvo.
es como los dedos, si no lo tengo siento que me muero, nos dijo alguien sobre el celular. No puede ser que me sienta así, pero me siento así. Entonces el celular no es solo algo que usamos todo el tiempo, sino que es algo que consideramos casi una extensión de nuestra mano, algo que nos cuesta mucho perder, que nos preocupa mucho dejar. Y esto le pasa a todas nuestras audiencias, y no es solamente, claro, por el dispositivo celular, sino es por el mundo al que accedemos en el celular, a la conectividad que tenemos con nuestros seres queridos, pero también con los medios a través del celular. Y están conectadas a redes sociales. Lo que vemos acá es que la frecuencia en el uso de redes sociales entre los más jóvenes es altísima, baja con la edad, pero entre los más jóvenes es altísima. Y que la red social más usada es Facebook. Esto también es así entre los jóvenes. Vemos que hay entre los jóvenes también es muy usada, por ejemplo, Instagram, más que Twitter, por ejemplo, pero Facebook sigue siendo la red social más usada. WhatsApp, para nuestros entrevistados, es una red social. Le decimos, ¿qué redes sociales usás? Dicen WhatsApp. Para ellos WhatsApp es una red social, aunque nosotros inicialmente lo hubiéramos pensado como un servicio de mensajería. Cuando lo categorizamos como red social es porque la gente lo reconoce como red social. Estamos usando la categorización de nuestros sujetos. Y las redes sociales se usan en la vida cotidiana. Estoy continuamente conectado, uso mucho para informarme Twitter, a la mañana cuando me levanto, cuando voy en el transporte público y cuando estoy al pedo. Durante un tiempo, durante meses, borré Facebook. Y después me di cuenta de que, bueno, uno siempre quiere luchar contra el sistema, pero no se puede. Facebook es el sistema. Esta es una persona que intentó irse de Facebook y volvió. Y entonces esta manera de estar conectados constantemente y a redes sociales influye en nuestro consumo de información. Influye en el consumo de las audiencias de información y se genera lo que nosotros llamamos en un artículo que salió en Anfibia, noticia fusión. Cada uno de nosotros hace un menú de información, como si fuera un menú de cocina fusión, que tiene distintos ingredientes. Entonces, la televisión no desaparece, pero es menor el uso de televisión en las audiencias más jóvenes, pero no desaparece para nada, sigue siendo el medio más nombrado como fuente de información. Pero lo que vemos es que aumenta mucho para los jóvenes los sitios y las redes y baja mucho los diarios en papel y la radio. Pero cada uno de nosotros tiene un menú específico de información que incluye todos estos elementos, o sea, no son excluyentes. De hecho, muchos de nuestros entrevistados miran la televisión con el celular en la mano, conectados a Facebook o a Twitter o WhatsApp, comentando lo que ven, sea información o sea ficción. Qué bien, porque me presionaron mucho. Y esta también, la experiencia de consumir medios conectados a redes sociales, hace que la sociabilidad sea clave. Entonces, lo que vemos es que pasamos de los diarios y la radio a la información online. Entonces, el consumo de información antes, impreso, audiovisual, estaba altamente rutinizado. Hay un momento en el que alguien consumía información, que era a la mañana cuando leía el diario, o a la noche cuando ponía el noticiero, o al mediodía cuando escuchaba la radio. Tenía dimensiones temporales y espaciales estables, era la radio en el auto, el diario en la casa a la mañana o en el café antes de entrar a trabajar, la televisión a la noche antes de irse a dormir, y estaba integrado a la vida social. La información online desplaza, sobre todo en los jóvenes, a los medios tradicionales y genera una suerte de periodismo ambiente. Este es un término investigador que se llama Joseph Hermida. ¿Qué significa periodismo ambiente? Que estamos rodeados de periodismo todo el tiempo. Ya no es algo que está circunscripto a un lugar especial o a un lugar cerrado o a un tiempo, sino que todo el tiempo podemos estar consumiendo información. Todo el tiempo estamos atentos a la información o podemos estar potencialmente atentos a la información. Siempre puede aparecer una noticia, aunque no me conecte con un medio específicamente, porque ¿por dónde aparecen las noticias? En las redes sociales. Entonces, acá estas son las actividades que realizan nuestros encuestados en las redes sociales y vemos que consumir noticias es relativamente bajo. Muchos dicen, lo hago poco consumir noticias, pero lo que hacen mucho, mirar el feed, el timeline. Y en el feed, el timeline, ¿qué aparecen? Noticias. Entonces, aunque no buscan noticias, aparecen noticias. Desde ya que hay gente que usa las redes sociales para consumir información, pero hay muchos que usan las redes, información profesionalmente producida, periodística, pero hay muchos que usan las redes sociales para estar en contacto con sus amigos, sus conocidos, sus compañeros, y ahí también aparece información. Entonces, cuando le preguntamos qué frase describe mejor su experiencia, la enorme mayoría contesta: me encuentro con noticias mientras navego por las redes sociales, que voy a buscar noticias deliberadamente. Entonces, hay una suerte de consumo incidental de la noticia. No le estamos buscando, consumo incidental de información, pero nos encontramos con eso y vamos a ver de qué se trata.
Dice, sobre Panama Papers, por ejemplo, no sé bien qué dijo Macri con respecto al tema, sé por ejemplo lo que dijo Elisa Carrió porque alguien compartió en redes sociales la noticia, pero el título tampoco entré. Estaba en el Facebook y me pareció que alguien compartía esa noticia, ingresé porque me interesó ver en realidad quiénes eran los que daban quórum para aprobar el pago a los holdouts. Entonces una persona que a partir de que alguien compartió esta noticia, entró a ver de qué se trataba. Consumo mucho Facebook y lo había publicado y me interesó saber qué es lo que había pasado. Estaba publicado en el muro de una de muchas personas y acá vemos también el filtro entre pares, cómo funciona. Y me llamó la atención y bueno, nada, me quería interiorizar que el tema era sobre política actual, sobre el aumento de los senadores. Entonces apareció en el Facebook y me generó interés y por eso entré a ver de qué se trataba. Y sobre todo lo que vemos es que entre los jóvenes, las redes y los sitios de internet son mucho más confiables que entre los grandes. Entonces, si los mayores consideran que la televisión, la radio, los diarios son más confiables, para los jóvenes los sitios de internet y las redes son mucho más confiables. Entonces, y acá volvemos al lugar de la sociabilidad. Dice, en Facebook, y ahí sí me interesa más, tipo algo que suben mis amigos, no es los medios controlando las noticias, sino es mis amigos compartiendo las noticias que les interesan. Y eso me parece que es una manera más linda de filtrar las noticias. Además, vos sabés de quién viene esa noticia, sabés qué piensa, entonces sabés cómo interpretarla. Dice, leo lo que comparten otros, generalmente en el Facebook, porque es ahora una masa de información o desinformación y hay un montón de información todo el día y lo veo bastante. Entonces, Facebook y las redes también funcionan como una manera en que nuestros amigos, nuestros conocidos nos pueden hacer llegar información y esa información es distinta a la de los medios tradicionales. Es distinta porque es otro contenido, pero también es distinta porque está filtrada de manera distinta esa información. Esto lo hicimos, nosotros no preguntamos específicamente por medios alternativos en nuestras entrevistas, pero surgía el tema. Entonces lo que vemos acá es que está muy chico, pero dice que por ahí no están en medios tradicionales, nuevos medios de comunicación, nuevos blogs, dice un estudiante. Eso es lo que me permite llegar a las redes. Dice, revistas digitales, leo una revista que se llama Anfibia, que se trata de temas que no están en medios tradicionales. Entonces comparto noticias que no están en medios tradicionales. Entonces lo que muchos de nuestros entrevistados, esto es en las entrevistas en profundidad, y que nosotros de vuelta no lo anticipamos, eso es algo que es súper valioso, hacer entrevistas y preguntar a las personas, ¿y qué consumís cuando estás en internet? ¿Qué ves en redes sociales? ¿Qué compartís? Surgía espontáneamente el tema de los medios no tradicionales o de los medios alternativos a los que no podían llegar de otra manera o que no sabían cómo llegar de otra manera. Entonces eso también es algo para pensar cómo las redes pueden ser aliadas de los medios tradicionales, porque permiten compartir el contenido a personas que de otra manera no llegarían. No porque antes la gente no consumiera medios tradicionales, sino porque ahora el público es potencialmente mucho más amplio. Ya no es necesario pedirle a alguien el esfuerzo de irse a un kiosco, pedirle revista alternativa, etcétera. ¿Cuáles son las implicancias de esto? Una de las cosas más interesantes que nosotros vimos es que pasamos de usar los medios a vivir en los medios. O sea, los medios pasaron a ser un ecosistema como la ciudad o como el ecosistema natural. Nosotros navegamos por entre los medios como navegamos por la ciudad en nuestra vida cotidiana. No es que nos conectamos a internet, estamos todo el tiempo conectados. Estamos todo el tiempo conectados a las redes sociales y así nos llega la información. Y esa información que podemos filtrar como podemos filtrar toda la información que nos llega cuando caminamos por la ciudad. Cuando estamos caminando por la calle nos llega un montón de información y nosotros sabemos cómo seleccionar, a qué prestarle atención, qué ignorar. Lo mismo pasa en las redes sociales, estamos preparados para eso como seres humanos, a focalizar nuestra atención. Y lo que queremos hacer como productores de contenido es que focalicen la atención en lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Lo que nosotros producimos. Hay una pérdida de jerarquía de los medios tradicionales, no solo porque se usan menos los medios tradicionales o se les presta menos atención o pierden ese lugar privilegiado, ese lugar reservado en el tiempo y el espacio que tenían antes, la mañana para el diario, la noche para la televisión, sino también porque la información que antes solo se veía en medios tradicionales ahora se ve en muchos otros lugares y compite en el mismo espacio con otros tipos de información. Entonces, si uno entra a las redes sociales, tiene el mismo timeline, el mismo feed, con el mismo tamaño, la noticia que salió en un diario mainstream o la noticia que salió en un canal de cable mainstream, con la publicación de un medio alternativo, con el cumpleaños del amigo del usuario de Facebook o las últimas vacaciones de la prima del usuario de Facebook. Entonces eso
hace que los medios tradicionales, como lugares privilegiados de enunciación de información, pierdan ese lugar. Y no solo por eso, sino porque también antes la única manera de saber si Messi se casaba, por ejemplo, era que nos lo contara un periodista, no sé, del Gráfico o de un diario deportivo. Ahora nos enteramos si Messi se casa porque Messi lo postea en Instagram. Entonces, conseguir a Messi en Instagram podemos saber qué hace Messi. Esto no significa que los periodistas no cumplan una función muy importante, significa que su función se está redefiniendo, su función como nexos entre las personas a las que no podíamos llegar como gente común. Lo que vemos también es que hay una recontextualización de la información, o sea, ya no compite contra otras noticias, compite contra un montón de información que no es noticiosa, y que la sociabilidad es cada vez más importante, porque a la selección editorial, que era la que estábamos acostumbrados, ¿quién elige qué es importante para ver? Los editores. ¿Quiénes seleccionan? ¿Quiénes son los gatekeepers? Es la palabra, son los editores. Se sumó, y esto es algo que se está hablando mucho últimamente, los algoritmos, ¿no? ¿Cómo están configurados los algoritmos? La pregunta por los algoritmos. ¿Deberíamos estar preocupados por los algoritmos? Pero hay una tercera capa de filtro que es súper importante, que es la de nuestros pares. Muchas veces vemos lo que nuestros pares quieren que veamos. Entonces, lo que compartan nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros contactos, gente que tal vez no sean ni amigos ni conocidos, pero que son contactos de Facebook, que conocimos a través de las redes, va a terminar siendo lo que veamos también nosotros. Entonces, la manera de difundir algo es que a mucha gente le interese compartirlo también. Cuando decía, me gusta compartir lo que sale en revistas alternativas, no comparto lo que sale en medios tradicionales porque asumo que eso lo va a ver otra gente o se va a ver de otra manera. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Pasamos de la influencia la influencia era de los medios y ahora pasa a ser y relaciones interpersonales directas a medios y a redes y relaciones mediadas por redes. Entonces, el espacio que tenían privilegiado para fijar agenda o proponer tema los medios tradicionales pasa a ser un espacio disputado, en disputa. No porque no haya más fijación de agenda, porque desaparezca el concepto, sino porque se da de manera completamente diferente. Hay un trabajo interesante sobre cómo en los primeros días del caso Maldonado, Twitter sirvió para marcarle agenda a los medios. Es un trabajo de Natalia Aruguete y Ernesto Calvo, que está en Revista Anfibia también. Cómo Twitter sirvió para marcarle agenda a los medios tradicionales sobre qué pasa, dónde está Santiago Maldonado, que era la pregunta que nos preocupaba a muchos en ese momento. Entonces, el lugar privilegiado que tenían antes los medios tradicionales o los medios mainstream entra en crisis. Y este es un momento de oportunidad, es un momento de oportunidad para el periodismo como profesión y es un momento de oportunidad para los medios alternativos, que como son más flexibles, son más nuevos, están menos acostumbrados a hacer siempre las mismas rutinas y a conseguir siempre lo mismo, porque hacen siempre, y era exitoso eso antes, tienen la posibilidad de plantear un mensaje alternativo, una manera diferente de ver las cosas y una relación distinta con el público, una relación más basada en el ida y vuelta, en lo interpersonal, en el feedback, que los medios tradicionales, una de las cosas que más me gusta de Revista Anfibia son los comentarios del público que aparecen mediados por Facebook, justamente, a través de una red social. Pero si uno le pregunta a los editores de medios tradicionales o los redactores si leen los comentarios en las noticias, te dicen que no, que para qué los van a leer. Si ves lo que se publica en Revista Anfibia, muchas veces hay respuestas de los autores diciendo gracias, que un comentario, no lo había pensado. Entonces, esa gimnasia de la interacción con el público, de la llegada a través de redes sociales, los medios alternativos lo tienen en muchos casos por necesidad, en muchos casos por vocación, mucho más resuelta. Y creo que esa es la oportunidad que nos plantean las nuevas audiencias a los medios alternativos, a quienes producimos información por fuera de los canales tradicionales. Bueno, las preguntas van a venir al final, yo lo tengo acá, pero desde ya que estoy ahorita a preguntas. Quiero agradecerle al codirector del proyecto, a la coordinadora que es Mora, a los asistentes de investigación y acá están mis datos y mi contacto en las redes. Tengo Facebook, pero no lo uso, así que Twitter es la manera de comunicar. Es una asidua tuitera. Sí, soy una tuitera casi adicta, podría decir. A veces estoy charlando con mi marido y le digo, para eso lo tengo que tuitear. Síganla. Gracias, Eugenia, que además, perfecto, el tiempo, espectacular. Mientras cambiamos... Sí, perfecto. ¿Vos decís que esto no va a funcionar? Bien? A ver, prueba. Acá está el pasador, Esto es modo pantalla completa. Y a ver.
¿Alguien técnico que nos pueda ayudar? Chan, ayudar? chan, 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 chan. No sé. No se ve en la pantalla. Perdón, hagamos una pregunta mientras. Sí, por favor, pregúntenme. Preguntas para Euge. Sí. Cerra el PowerPoint, a ver qué pasa. Cerra, cerra, sí. No, para ver. Si no, lo puedo levantar desde mail. Sí, excelentes preguntas las dos. Con respecto a la primera, eso sería un riesgo si nosotros solo tuviéramos en las redes sociales contactos que piensan como nosotros, pero nosotros en redes sociales muchas veces tenemos compañeros de trabajo que no piensan como nosotros, tíos y primos que no piensan como nosotros, ex compañeros de escuela que no piensan como nosotros. Entonces, plantearse las redes como ámbitos completamente cerrados en los que elegimos a la gente que seguimos y que nos sigue solamente por lo que piensan a nivel político o social, no es lo que termina sucediendo en la realidad. De hecho, todos tienen que haber tenido la experiencia de pensar, ¿por qué estoy leyendo esto que piensa mi tía Clara, que preferiría no saber que piensa esto? Pero ahí está. Entonces, con respecto a eso, me preocupa menos, y creo que de hecho cuando solo consumíamos información en un medio tradicional, solo veíamos una versión que probablemente coincidía con lo que nosotros pensamos, porque si no, ¿para qué comprábamos ese diario o mirábamos ese programa de televisión? Así que creo que más allá de que sí hay algunos riesgos de consumir solo lo que piensan nuestros amigos o la gente que vive en nuestra ciudad o en nuestro barrio, es menor que antes, es menor que cuando dependíamos de un grupo de periodistas. Un grupo de periodistas determinado, porque ¿quién puede comprar más de un diario? Digo, ya por una cuestión de recursos. Con respecto a qué le interesa a la gente, lo que nosotros vemos en las entrevistas es que les interesa lo que es diferente, lo que sale de lo común y lo que es emocionante. Queremos consumir lo que no esperamos, lo que es inesperado y lo que nos emociona. Entonces ese es el contenido que interesa a la gente. Con Pablo Bocoschi, escribimos un libro que se llama La brecha de las noticias. Y lo que nosotros vemos en La brecha de las noticias es que lo que a la gente le interesa, lo interesante, lo que sale de lo común, no siempre es lo que a los periodistas les gustaría cubrir, porque los periodistas, ¿qué quieren cubrir? Lo que es importante. Entonces, por dar un ejemplo con algo que pasó hace muy poco, ¿qué periodista no querría cubrir la discusión en el Senado por la reforma previsional? Pero ¿cuántos de nosotros como audiencia comprendemos cabalmente en qué consiste la reforma previsional o querríamos dedicarle mucho tiempo de lectura o podemos sacar el cálculo del porcentaje, cómo cambia la jubilación mínima, cómo cambia la jubilación media? Entonces, pero ese es un dilema que existe antes de las redes sociales, es un dilema que existe hace mucho. En todo caso, lo que nos permiten las redes sociales, y ahora la presentación de Tomás en eso va a ser, va a dar más ejemplos prácticos, es ver qué le interesa a la gente y cómo reacciona, qué los emociona, qué los enoja. Cuando digo emocionante también digo indignante, ¿no? La indignación es un motor de la transmisión de información en redes sociales. Entonces, lo que buscamos hacer y lo que siempre buscaron hacer todos los productores de información es apasionar a las audiencias, ¿no? Como pinchar a las audiencias. Y eso no cambia. Lo que sí cambia ahora es que podemos seguir en tiempo real cómo reaccionan, qué piensan y qué les interesa más. Una de las cosas que hace muy bien medios alternativos, especialmente Anfibia, por ejemplo, es volver a usar material. Por ejemplo, hay una noticia sobre un tema sobre el que ya tienen información y dicen, mira, ya tenemos esto, lo vamos a volver a postear. Entonces es una manera de volver a apelar a las audiencias y recordarles que hay un nivel de expertise sobre ese tema que tal vez no conocían. Pero sí, lo que funciona es lo que nos emociona. Allá otra. No hicimos preguntas sobre nivel de extensión, pero sí le preguntamos mucho a la gente si leen todo. Y si les interesa, leen todo. Y si no les interesa, leen solo el título, diagonalizan, vi solo el título, vi solo la foto. Y te diría que en el
2/3 de los casos, un poco más, 3/4, leen el título y ven la foto, que algo les tiene que interesar mucho para entrar y leerlo entero. Pero sí, las prácticas de lectura son fragmentarias, llamaría, como, bueno, veo un poco lo que me interesa. Entonces, pero ahí no es porque si algo me interesa, lo voy a leer aunque sea largo. El problema no es la extensión, es que me interese en primer lugar. O sea, no es que, bueno, está bien, son 4 párrafos y no me interesa, pero lo voy a leer. Son 10 párrafos y me interesa, lo voy a leer. Entonces el tema no es la extensión, es que me atrape. ¿Otra pregunta? Allá. Sí. Sí, obviamente, ese es un deseo de todos los periodistas. Nadie dice voy a escribir sobre la reforma previsional y que nadie me lea, total no me importa, es un tema árido. Todos los que producimos información, incluso yo cuando escribo un paper súper académico, pienso, bueno, le voy a poner un título ganchero, voy a empezar con una frase ganchera, que aunque sea las 10 personas que lean el paper académico, lo lean entero hasta el final con ganas. Lo que pasa es que no... A pesar de todo el esfuerzo que le pongamos como productores de información a este trabajo, no siempre se logra, ¿no? Como no es tan fácil, sobre todo las noticias que llamaremos más duras o más complejas. Lo que vemos en la brecha de las noticias es que hay, en algunos casos, dificultades que tienen que ver con el esfuerzo cognitivo que hay que hacer para comprender algo. Y entonces, si me requiere mucho trabajo y si además no me interesa, ¿por qué voy a hacer esa inversión de tiempo y recursos cognitivos en esta información en particular? O sea que desde ya que es interesante esa aspiración, pero no siempre se logra. Bueno, la manera en que lo conecta, y lo veíamos ahí cuando decía lo de Panama Papers, no vi lo que dijo Macri, vi lo que dijo Carrió, es fragmentaria. Se acuerdan de las cosas que vieron, excepto que algo les interese y lo consuman en profundidad, que no está para nada prohibido en el celular, ¿no? ¿Cuántas veces, es lo que nos dicen los entrevistados, y cuántas veces lo vieron en el tren o en el bondi, alguien leyendo algo en el celular, muy concentrado, o viendo algo en el celular, muy concentrado durante mucho tiempo? Pero la manera de, uno podría pensar como de collage, de construir información, del Facebook, hacer que alguien te diga, sé que pasó algo como Panama Papers, pero no sé qué, sé que Carrió dijo algo, pero no sé qué. Entonces, la manera en que se construye sentido tiene que ver con este como picoteo de información. Y había una más allá y logramos que funcionen los slides de Tomás Pérez Bisón, así que vamos allá. Sí. Sí, la muestra 700 casos domiciliarios en Capital Federal y Gran Buenos Aires, todos los barrios, algunos de los barrios representativos, pero qué sé yo, de Ranelag hasta Victoria, ¿no? Como que no es, en ese sentido no está sesgada por nivel socioeconómico, incluye todo. Y hay 3 artículos largos en Anfibia con mucha esta información. Uno se llama Noticia Fusión, otro se llama Smartphone, el aire que respiro, y otro se llama Te amo, te odio, dame más. Y ahí hay muchísima información. Vamos a publicar algo un poco más extenso, como un paper académico, pero los tiempos de escritura académica son muy distintos. Pero están todos ahí. Bueno, y ahí está mi Twitter y mi mail, así que cualquier cosa me pueden escribir ahí. Ya es abuso. Varios de nuestros entrevistados son del interior porque tuvimos la suerte de que en nuestro equipo de investigación hay un chico de Salta, una chica de Córdoba, una chica de Rosario, así que varios de nuestros entrevistados son del interior. Hacer encuestas en el interior se complica más, pero por una cuestión de costos, de recursos, así que eso cuando cerremos el año de recaudación de fondos te digo si vamos al interior o no. Bueno, ahora sí, un poco como metáfora de lo que uno tiene que pasar siendo periodista digital y lidiar con las tecnologías y hacerlo andar, voilà. Funcionó. La presentación de Tomás Pérez Bisón, así que adelante y después pasamos a las preguntas para él y generales. Gracias. Bueno, ¿cómo están? Yo vengo un poco a contar un caso, el caso particular de la revista Anfibia en todo el panorama que acaba de describir Eugenia de cómo se consumen las noticias hoy y los contenidos. Un poco como para jugar con el título de la charla, es que dejaron de existir las grandes audiencias o están por dejar de existir las grandes audiencias. No solo a nivel en periodismo, sino también en otros consumos. Hay un ejemplo que
que escuché este año y que me parece que refleja muy bien esto, es que, por ejemplo, en lo que son las series de televisión, hoy Netflix no da datos específicos de cuánto lo ve cada una de las series, pero dice que un gran éxito es House of Cards o Narcos. Narcos, por ejemplo, es la segunda serie más vista en muchos de los países de Latinoamérica. Y si uno se pone a ver cuando, por ejemplo, El Patrón del Mal, una serie que trata sobre Pablo Escobar, en Colombia la vieron entre 20 y 25 millones de personas, y cuando Canal 9 la trajo acá, tuvo 10 puntos de rating casi todos los capítulos, por ende 1 millón de personas. Netflix no da números, repito, pero dudo que 1 millón de argentinos hayan visto Narcos y que 25 o 20 millones de colombianos hayan visto Narcos. Entonces, lo que trae esta nueva dinámica de los contenidos on demand y de Internet y la bifurcación que provocan las redes sociales y la cantidad de contenidos que hay, es que hoy no existen más las grandes audiencias, así como no existen más los grandes diarios que leen todos, tampoco en otros estilos o en otros contenidos existen. Hace 15 días hubo un evento de periodismo digital en el que vino Jeff Jarvis, que es como un profesor y estudioso de medios y columnista en The Guardian, entre tantas otras cosas, un gurú digital, y dijo en su cierre, que fue la charla magistral, dijo: no murió el periodismo, no morirán las noticias, lo que morirá es la masividad. ¿Por qué? Porque los contenidos circulan, o sea, nosotros somos comunidades, todo el tiempo pertenecemos a comunidades, como recién contaba Eugenia, y los contenidos circulan ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es crear las comunidades y ir adaptando la identidad de nuestros proyectos a las distintas plataformas sociales que son donde están las audiencias. Hoy las audiencias están en las redes sociales, o están en Netflix, o están en Spotify, o están en donde fueran, entonces hay que ir a buscarlas hacia allá. Esto es algo que los medios lo vienen trabajando hace tiempo, y este es un informe del Tow Center que salió este año, principios de año, donde muestra la cantidad de plataformas en las que están los medios. Ahí este informe muestra 14 medios y creo que son 21 plataformas en las que están desde Facebook, Amazon, Instagram, las Stories, Pinterest y demás, y cómo la presencia significa que tienen una estrategia, algunos medios, los que son más grandes, específicas, o sea, tienen equipos pensando el contenido que va a ir a Facebook, el contenido que va a ir a Instagram, o sea, cada uno de los contenidos, el medio empieza a tener como muchas identidades y muchas audiencias, y entonces empieza a hablarle a pequeñas comunidades y a pequeños nichos, y para hablarle a pequeñas comunidades vos tenés que hablar de distinta manera. Entonces, por ejemplo, un caso como el del New York Times, en este informe todos estos medios están detallados. Por ejemplo, en una semana publica en 9 plataformas esta cantidad de posteos. Hace estas cosas en Facebook, hace 880 tweets, 18 snaps, bueno, 31 posteos de Instagram, 34 stories y demás. Y por ejemplo, ellos tienen una comunidad fuerte en LinkedIn, se ve, porque hay 153 posteos en una semana. Y es porque ahí seguramente ellos cubren temas económicos o temas corporativos y tienen una comunidad de gente que los sigue ahí, los retroalimenta y que les mueve ese contenido. Es decir, si alguien acá tiene un proyecto que es económico o que cubre noticias del campo o corporativo o demás, debería pensar en todas estas plataformas en cuál va a encontrar una audiencia más acorde y pensar o sea, cómo va a comunicar en cada una de esas audiencias. Por ejemplo, la CNN, todo lo contrario, en LinkedIn no hace nada, pero en YouTube sube 278 videos por semana. Es lógico porque es un canal, produce todo el tiempo videos. El New York Times sube 12 videos por semana. Quizás esto se modificó desde marzo, pero esta idea de pensar en base al contenido que tenemos, a qué comunidades o a qué nichos nos vamos a ir moviendo. Por ejemplo, voy al caso de Anfibia. Nosotros este año, estas son las visitas de nuestra página, si bien hay un pico en octubre que es un poco superior, casi 1 millón de visitas únicas, el promedio durante todo el año fue más o menos 600.000 visitas por mes. Ahora, nosotros de ninguna manera podemos decir que esa es nuestra audiencia, esa es la gente que entró a la página y leyó alguna nota. Ahora, en Facebook nosotros llegamos por mes a 2.400.000 personas. Es gente que puede entrar o no a la nota,
pero sabe que Anfibia existe y que Anfibia habló de tal o cual cosa. Y eso me parece que es hoy lo interesante, por cómo lo que venía diciendo Eugenia, sobre que cómo navegan los contenidos, dónde está la gente, es que uno tiene que tener presencia y vitalidad en las redes sociales. Si no tiene vitalidad en las redes sociales, este número permanentemente va a ir en baja y no va a ser tan importante, porque la gente está en redes sociales. Lo mismo en Twitter. Este es un resumen de octubre de 2017. Nosotros tuvimos 3 millones de impresiones, o sea, nuestros tweets se vieron a 3 millones de veces. Tuvimos esta cantidad de visitas al perfil, menciones y demás. En Instagram, bueno, hoy estamos un poquito arriba, lo veía cuando venía hoy en el subte, 17.000, pero en Instagram, que es un gran desafío para nosotros porque claramente la red social de la imagen y del poco texto, nosotros para los que han navegado Anfibia somos el mucho texto, no somos el poco texto, entonces es un desafío cómo entrar a una red social que tiene una dinámica súper visual, que además tiene un público más joven y que tiene, con la inclusión este año de las historias y de las stories, como una superficialidad y una manera de contar mucho más dinámica y demás. Y entonces hay que entrar ahí. ¿Y cómo vamos a entrar? Bueno, nosotros hoy estamos tratando de adaptarnos, pero la idea es que el año que viene haya contenido especialmente pensado para Instagram y para que se circule de alguna manera. ¿Por qué le damos pelota a Instagram? Porque hoy es la red social que más creció, que en el 2017 es la red social que más creció, hoy creo que anda en los 800 millones de usuarios. Se le dedica aproximadamente, en Argentina leí el otro día, 30 minutos por día. Entonces, si los usuarios están en esas plataformas, ¿por qué obligarlos a venir a Anfibia? No, ir a buscarlos allá y contarles las historias ahí. Este año también fuimos a buscar audiencia a otros lados, por ejemplo, como puede ser los podcasts. O sea, este año hicimos una alianza con Posta. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos ganas de hacer formato en audio, ¿no? Otra manera de consumir contenidos. Ahora, nosotros podíamos subir un audio, copiarlo en nuestra web y traer a la gente vía redes sociales a que lo escuche. Y sería como ilógico, o sea, lo mejor sería, como les dije recién, ir a las distintas plataformas donde la gente ya está y ofrecerle un contenido más para que escuche. Entonces, nos unimos a Posta, que es una red de podcast de Argentina, tal vez la más popular. Les recomiendo que escuchen algunos de sus programas. ¿Y por qué? Porque ellos ya tenían toda la red armada. O sea, ellos estaban en Spotify, en iTunes, en Overcast y en todas las plataformas de podcast habidas y por haber. Entonces, al aliarnos con ellos, nosotros ya tenemos presencia en estas distintas plataformas. Esto nos significó 75.000 reproducciones aproximadamente en los primeros 2 programas o 3 que estamos ahora, que son todo de fake, que es uno que conduzco yo sobre cultura digital, otro se llama Batalla Cultural y es sobre política, en realidad cubrió las elecciones, digamos, que hubo este año acá, y otro es Gente que sí, que lo conduce el director de la revista, Cristian Alarcón. En estos tres programas tuvieron 75.000 reproducciones. Y lo pudimos ver, lo vimos el otro día, el martes, coincidí con Pablo y con Luciano Banchero, que está por ahí y es el director de Posta. Coincidimos en un evento al que fuimos a tomar cerveza y charlar, un evento extraño, pero que por lo menos sirvió para conocer a los lectores, ¿no? Yo lo viví así. Gente de verdad, claro. Y algunos de esos lectores nos decían que habían llegado a la revista a través de los podcasts. Es decir, que estamos llegando a nuevas audiencias, a unas audiencias un poco más jóvenes y que por ahí tenían otros intereses, o sea, que escuchan, no sé, había una persona, no sé si la conociste, Luciano, que escuchó todos los podcasts de Posta, todos. Un genio. Estaba todo armado. Estaba todo armado. Bueno, quedó bien. Quedó muy bien. Luciano produce muy bien. Por eso estuvo bien. Bueno, y también, así como los podcasts, tenemos otros contenidos, por ejemplo, para ir impactando a otras audiencias, como por ejemplo las crónicas de Pendejo Loco, que sacamos un video, que ahora lo voy a ampliar, voy a contar un poco más de qué se trató, sobre el caso Santiago Maldonado. Mañana va a estar saliendo otro sobre el caso de Rafael Nahuel. También incursionamos en la realidad virtual y en esta búsqueda de nuevas formas de contar,
queríamos hacer los clásicos videos que ustedes ven virales en Facebook, subtitulado, digamos, que todo el mundo consume y son muy compartidos, porque por la simpleza, están contados en un minuto, con subtítulos, no hay ni que prestar atención muchas veces, y se entiende. Entonces, nosotros no teníamos el expertise, pero fuimos a buscar a uno, que es un medio que también está muy bueno y que Chequeado lo hizo también, que es, nosotros ponemos las historias, los contenidos, ustedes hacen el formato y lo distribuimos por redes sociales y también llegamos a otras audiencias. Es decir, nos vamos moviendo en comunidades. Esto que les contaba recién, que el martes pasó en este lugar Vía Cerveza, no quiero tirar el chivo, nos da la posibilidad de conocer a nuestros lectores. Nosotros conocemos a nuestros lectores, bien como decía Eugenia, de manera online, o sea, vemos qué comentan, cómo se comparten las cosas. También nos conocemos de manera offline, cuando vienen a talleres o cuando este tipo de eventos, y además tenemos una plataforma que es la Comunidad Anfibia, que es una red social nuestra, digamos, donde tenemos ya más de 2.500 usuarios que cargan biografías, cargan sus datos, y ahí también nos enteramos cuáles son sus intereses, porque en sus biografías ponen, bueno, tengo 35 años, vivo en Chaco, me gusta, no sé, me interesan los policiales y bla. Entonces, todo eso no se lo vendemos a nadie como hace Google o Facebook, pero lo estudiamos un poco como para conocer a más a nuestros lectores, porque nos parece que conocer la audiencia es la clave. Y nosotros permanentemente estamos analizando los datos y cómo se mueven los contenidos, cuántos clics tuvo. Por ejemplo, vuelvo a algo acá, que cuando empezó a funcionar esto, los datos los tiene secuestrados posta. Eso es un problema para nosotros, porque nosotros analizamos absolutamente todo. Entonces, pero bueno, cuando nos pasaron los datos, nos llamó la atención que la mayoría de las reproducciones venían de Apple Podcast, por ejemplo. Que nosotros jamás tuvimos una estrategia ahí, jamás pensamos que tanta gente tenía iPhone. Bueno, sucedió. Entonces, es un nuevo lugar donde estamos. Y ahora rápidamente, para finalizar, voy a contarle cómo nosotros pensamos los contenidos y un esquema que nos inventamos un poco para que estos contenidos que nosotros producimos entren en la lógica que contaba Eugenia recién, y es a través de algo que seguramente van a escuchar en este festival varias veces, que es generar emociones o reacciones en los usuarios. Es decir, lo que Facebook hace con estos caritas que no son muy usadas, o sea, generalmente la gente usa like, pero está la posibilidad, porque a la gente no solo le gustan las cosas, sino que sienten cosas. Entonces, a modo de juego, nosotros hicimos como una especie de cuadro donde decimos, bueno, este texto o este contenido, ¿a qué emoción podría impactar? No lo ponemos tan claramente, pues tampoco somos tan básicos, digamos, pero la idea es que hay emociones que alientan a compartir. Por ejemplo, la nostalgia es una de las emociones que hace que la gente más comparta en redes sociales. Ustedes ven los recuerdos de Facebook, cómo la gente los comparte, porque hubo un momento en el que fui feliz, o hubo un momento en el que estaba más gordo que ahora y ahora estoy mejor, y se comparte. Entonces, es uno. Otro es la indignación, enojo. Esa es una emoción que recontra funciona. Sí, se te meten los trolls, pero cuando vos tratás de interpelar a los usuarios con un contenido que le va a generar indignación. Obviamente todo esto tiene que estar mezclado todo el tiempo, porque no puedes estar indignando a la gente todo el tiempo, porque después cuando cuentes otra cosa que es, no sé, algo bueno, no te lo van a creer porque vas a pensar que todo el tiempo estás haciendo enojar a la gente. El miedo también es un motor de compartir. Digamos, cuando yo tengo miedo, quiero que los demás como que de alguna manera me ayuden o sientan el mismo miedo que yo, y entonces lo terminás compartiendo. Bien, estas emociones las cruzamos con un cuadro que nos enseñó o inventó Cristian Larcón, que es el director de la revista, que ordena un poco la información que tiene cada uno de las historias que publicamos, que es personajes que actúan en territorios y le pasan cosas, conflictos. Es decir, personaje, territorio, conflicto, y tema, que vendría a ser el tema que subyace a toda la crónica. Es decir, por ejemplo, en el submarino, el conflicto es que desapareció, el tema es que, no sé, la soberanía nacional o una crisis en las Fuerzas Armadas.
y demás. Eso, una vez que tenemos toda la información, pensamos qué formato podría ser. Gráfica, una galería de fotos, video, ilustración, animación, podcast, por ejemplo. Como si ustedes nos visitan, lo que más hacemos es gráfica. Estamos armando nosotros, pero nuestro expertise es claramente el texto. Entonces, hay distintos subformatos que nosotros pensamos. Por ejemplo, la crónica, que es el periodismo narrativo que ustedes vinieron a escuchar acá todo el festival. El ensayo académico. El perfil, que es como contar la historia de contar una historia a través de una persona. Un manifiesto que le decimos nosotros, que es un texto como emocional, escrito desde las entrañas y que es el que claramente de estos 5 el que más apunta a ser viralizado, pues es un texto que se escribe con furia, digamos, de distintos temas. Por ejemplo, puede ser, no sé, en el caso que lo hemos usado en el caso de un femicidio, en el caso de Santiago Maldonado, por ejemplo, hicimos 2, uno de Raquel Robles y otro de Claudia Piñeiro. Y si no, pueden ser las cartas. Entonces, todos estos textos que nosotros publicamos, o todos estos formatos, los cruzamos con las emociones. Y, por ejemplo, salen coberturas como la de Santiago Maldonado, que es por lejos el tema que nosotros más cubrimos este año. Por ejemplo, pueden ver que publicamos ensayos como El nuevo enemigo público, Fuera indio, El verso del indio trucho. O sea, ya desde el título y desde la imagen, nosotros sabemos que en redes sociales es muy importante, entonces desde el título y desde la imagen queremos enganchar gente para lo que decía antes, que es compartir. El nuevo enemigo público eran los mapuches, Fuera indio también. El verso del indio trucho era por la Nata, que había hecho un comentario xenófobo. Mandá a la gendarmería. ¿Qué hacer? Mandar a la gendarmería era por la crisis en la supuesta Fuerza Nacional que seguía gozando de un prestigio. ¿Qué hacer con el microfascismo? Por una frase también de Leuco. Si hay cuerpo no hay posverdad, negacionista del pasado, responsable del presente. Todo eso fue en ensayo. Después en lo que es este formato manifiesto, ya les digo, Ojalá y en el pantano, escrito por 2 escritoras, digamos, y donde fueron los 2 textos que claramente más se leyeron, no solo por ser los primeros una vez que apareció el cuerpo, que todavía no se sabía de quién era, sino porque tenían una carga emocional muy importante. Y después en crónica, por ejemplo, Profe, tengo una pregunta, que es cuando se armó el debate de que algunos padres no querían de que se pregunte sobre dónde está Santiago Maldonado en los colegios. Sean humanos, sobre la justicia. Un altar para Santiago es cuando se hizo una marcha en Plaza de Mayo. Y Lechuga Not Dead es la última crónica que publicamos sobre el Santiago Maldonado en 25 de mayo. Es la crónica más larga y donde hay una mayor, digamos, descripciones, escenas y demás. Después también publicamos 2 sobre análisis digital, porque esto, como decía Eugenia, fue un tema muy importante el de Santiago Maldonado, porque es un tema que surge de las redes sociales y va hacia los medios de comunicación y hacia el mismo gobierno. Entonces, una voz imposible de callar era ese texto que ella mencionó. Y el patrullaje anónimo es uno que publicamos esta semana, y es sobre trolls. Y como ya se están viendo en el caso de Rafael Nahuel, algunos trolls y robots que intentan desacreditar reclamos legítimos. Acá tenemos un experto en trolls, como es Pablo. Y Escuchá Santiago es también con esta idea de manifiesto, pero audiovisual, que fue El pendejo loco, que es lo que le comentaba antes. Y es un video que también está pensado para impactar en las emociones o impactar, o como interpelar a nuestros seguidores con un video distinto, donde a través del hip hop se va contando la historia y tiene un tono muy marcado. Y lo último que tengo para decir es que es la importancia del contexto en 2 casos. Uno, como ya lo decía antes, que es cuando pensamos en las audiencias, la red social tiene sus modos de expresión y consumo, es decir, yo no le hablo de la misma manera a la gente en Snapchat, no lo hacemos nosotros. Yo, Tomás, publico, por ejemplo, cosas vinculadas al festival, lo publico en Twitter porque tengo una audiencia que le puede interesar. Ahora, si después voy y me tomo unas cervezas, como hice el otro día, lo voy a publicar probablemente en las stories de Instagram, porque ahí tengo mis amigos y no tengo a mi tía que me puede llegar a decir, ¿qué haces tomando cerveza otra vez? Eso me pasaría en Facebook, por eso en Facebook no publico ya nada. Y para cerrar esto, la clave de estar atento a las agendas. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos mucho esto, que es reciclar material de archivo y ponerlo en funcionamiento con un contexto nuevo.
Por ejemplo, esto fue casualidad, hoy se cayó WhatsApp de vuelta, yo esto lo armé hace un rato, pero, por ejemplo, nosotros tenemos una nota que es sobre las nuevas dinámicas que se dan en las charlas que nosotros tenemos interpersonales a través de una clavada de visto o la última conexión, como todo el tiempo estamos mirando eso. Y Mora Matassi, que recién la mencionó Eugenia, que es de Meso, es su tesis de grado. Publicamos un resumen de su tesis de grado que habla sobre qué significa clavarte el visto. Bueno, en su momento, cuando la publicamos, fue muy leída, pero no sé si se acuerdan, en mayo, me parece que fue, hubo una caída zarpada de WhatsApp y nosotros aprovechamos y pusimos: el servicio de WhatsApp no funciona desde hace un par de horas, la compañía no dio razones por esta interrupción, es decir, nadie te va a clavar el visto. ¿Cómo cambiar nuestras relaciones interpersonales con el uso de WhatsApp? Es decir, no te vamos a decir nada de qué pasa con WhatsApp, si vuelve o no, pero vamos a aprovechar el contexto para venderte un material. Y esto volvió a leerse muchísimo la nota a raíz de eso. Muchos de nuestros lectores que son más seguidores nos dicen: che, dejen de robar con la misma nota. Muchas veces nos pasa porque reciclamos bastante, pero a muchos otros los volvemos a enganchar. Entonces, nada, es algo clave y que, como nosotros no somos Infobae que publica 200 millones de notas por día, hay que estar muy atento, y en la dinámica propia nuestra del día, nosotros publicamos 1 o 2 textos por día, siempre estamos pensando, bueno, ¿y qué podemos hacer con respecto a la agenda? ¿Tenemos algo que hable de lo que está pasando? Y lo tiramos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Aplausos. Creo que tenemos tiempo para 2 preguntas. Una ya. Empecemos. Con el micrófono. Este micrófono va a viajar hasta allá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Habías comentado que permanentemente desde Anfibia analizan lo que quiere la audiencia de ustedes. A mí me interesaba saber 2 cosas. Una, ¿qué descubrieron que no les gusta? Si lo pudieron descubrir, o si es más difícil que saber lo que sí les gusta. Sí. Y por otro lado, decías, Infobae publica 20 millones de posteos por día. Bueno, es un portal de noticias. El caso de ustedes es algo distinto. ¿Pensás que también la cantidad de posteos puede tener un cierto rechazo de quien consume una página por más que le guste? Bueno, en la 1 te voy a decir que, por ejemplo, el fútbol es algo que es difícil para nosotros. Todos los textos que son de deporte son complicados porque tenemos, si yo muestro acá, por ejemplo, rápidamente, hay un porcentaje de 63% de nuestras visitas son mujeres. Lo mismo pasa en Instagram, por ejemplo, creo que es más, 68-32. Es decir, tenemos un público más femenino que masculino. Tiene una lógica porque nosotros publicamos muchos textos feministas vinculados a violencia de género y demás. Entonces los textos sobre deporte se nos hacen más complicados. Por ejemplo, no les gusta. Y después no les gusta cuando, no sé, publicamos algún texto con una ideología política que no les gusta. Por ejemplo, el año pasado o pasa que sobre un mismo tema publicamos 2 visiones totalmente diferentes, y la que es opositora a lo que algunos piensan, eso no gusta, y eso nos damos cuenta a veces porque tienen menos likes o gente que entra y no da like, por ejemplo, eso nos damos cuenta. Cuando generalmente pasa lo contrario, es decir, la mayoría de la gente comparte nuestras notas y no las lee porque hay una cuestión de lo que contaba Eugenia recién, que claro, te plantea, uno construye, así como estamos hablando que cada proyecto y cada persona construye su identidad en las redes sociales, uno construye su personaje en redes sociales. Entonces, si yo comparto Anfibia es porque comparto ciertos valores y ciertos puntos de Anfibia que a mi audiencia me van a hacer quedar inteligente, progre, cool, o ponerle lo que vos quieras, pero me parece que con un montón de medios pasa eso, con Chequeado también pasa. Chequeado es serio, entonces si yo comparto Chequeado, soy una persona seria que se informa seriamente. Pero bueno, en algunos casos, cuando no gusta, pasa eso, que la gente cliquea y no likea. Gracias. ¿Y la otra cuál era? No, sí, en el caso de... Mirá, supuestamente hay una regla de los algoritmos de Facebook, que es que el posteo tiene una vida útil o sea que
le tenés que dejar 1 hora, digamos, como para que el posteo recorra y tenga su alcance. Lo que pasa es que en los medios que publican todo el tiempo no les interesa eso porque tiran 30 posteos y en una la pegan, o tiran y en una la pegan, no le importa porque tienen un caudal de visitas muy grande. Nosotros, yo creo, nunca probamos, siempre tiramos 3, 4, 5 posteos por día. Si llegáramos a postear más, quizá la gente se enojaría. Una más, ¿no? ¿Quién quiere preguntar? ¿Están tímidos? Allá. Sí, ustedes por ahí hacen no tantas notas, no ponen tantos posteos por ahí como los medios grandes, y esa por ahí atemporalidad a la que llegan en una era que es como todo más rápido, puede ser que sea como uno de sus diferenciales. Sí, que los textos estén pensados de manera temporal es a propósito. De hecho, muchos nos putean porque no tienen fecha. Y es a propósito, porque hay textos que duran en el tiempo, o sea, uno puede seguirle, hay estos textos que le nombré, muchos de los textos que le nombré, El nuevo enemigo público, por ejemplo, que es un texto de, me parece que Diana Lentón, que era sobre Santiago Maldonado, tuvo una nueva vitalidad cuando pasó el caso nuevo de Rafael Nahuel. Entonces, nosotros si le chantamos ahí un 1 de marzo de 2016, ya la gente no va a scrollear más, ve eso y dice, no, esto me están vendiendo algo viejo. Entonces sí, no sé si es un diferencial, pero es una estrategia y es en parte lo que venimos diciendo, una de las estrategias del David contra Goliat. Es decir, nosotros apuntamos a que nuestros lectores lleguen a través de recomendaciones. La recomendación es un temón hoy, que es que vos no entrás a Facebook y no vas a la página de Facebook de La Nación, entrás a la nota de La Nación porque tal la recomendó, tal le puso me gusta, que fue todo lo que contó Eugenia hace un rato. Entonces nosotros apuntamos a esos. Bueno, ¿se escucha? Sí. Estamos en horario, así que les pido un aplauso para Eugenia. No me quiero olvidar de esto. Que ahora tenemos, para los que quieran, no sé si hay tiempo porque iba a verlo, pero no sé, que tenemos para mostrarles lo que hicimos en realidad virtual, trajimos los caquitos, así que los que se quieran quedar, están en mi mochila. Están en la mochila de él. Está en mi mochila y otra mochila por ahí. Pueden ver en nuestros 3 capítulos que hicimos en realidad virtual, para los que quieran lo podemos hacer acá. Y cualquier cosa nos siguen preguntando cosas por ahí. Nos quedamos un rato. Gracias.